Mi nombre es Beatriz Soler. Tengo 38 años. Hasta ese martes amargo de sol fuerte en la ciudad de Valencia, yo todavía creía de todo corazón que existían límites sagrados que una familia nunca se atrevería a cruzar. Acababa de dejar a mis 2 hijos en el colegio, allí en la zona de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Paré para tomar un café rápido en el barrio de Ruzafa antes de mi primera reunión con un cliente importante del día. Estaba en la fila. Me sentía todavía medio somnolienta. Sentía el aroma del grano tostado y revisaba mis correos en el móvil. Pensaba en muestras de telas. Pensaba en texturas de lino y en la reforma compleja de un salón de lujo frente a la playa de la Malvarrosa que estaba terminando. De repente, el aparato vibró en mi mano. Era una notificación del grupo de la familia en WhatsApp. Era ese grupo creado específicamente para organizar el cumpleaños número 60 de mi madre, doña Elena. Abrí el mensaje esperando el lío alegre de siempre. Esperaba fotos de flores o sugerencias de tarta de Santiago. Esperaba discusiones sobre quién llevaría qué. Pero lo que leí fue como un puñetazo directo en mi estómago. Mi padre, el señor Ricardo Soler, un hombre de negocios rígido y autoritario de la zona de Bétera, envió una frase corta y cortante. Escribió textualmente que no apareciera en la fiesta. Dijo con todas las letras que la familia entera no me quería allí. Al final, como si no bastara la exclusión, me llamó fracasada delante de todos. Miré esa pantalla por largos e infinitos segundos. No me quedé en estado de shock absoluto. Por increíble que parezca, todo quedó extrañamente silencioso dentro de mí. Fue como si un ruido de fondo que duró décadas hubiera cesado. Sin excusas inventadas en mi cabeza. Sin intentar fingir que ellos no querían decir exactamente eso. Ellos estaban simplemente materializando en palabras crudas lo que ya hacían con actos silenciosos desde hacía muchos años. Sonreí con una amargura profunda que me quemaba la garganta. Escribí apenas una frase corta en respuesta. Le pregunté si realmente había elegido el estatus y el dinero en lugar de a su propia hija. Después de eso, sin derramar una sola lágrima delante de los extraños en la cafetería, lo cancelé absolutamente todo. El salón reservado en un restaurante sofisticado junto a la Albufera. Los preparativos de la fiesta que yo misma coordiné. El pago anticipado del catering que hice sola. Lo pagué de mi propio bolsillo semanas atrás. Aquella cena de lujo con vistas al lago que ellos pensaban que ocurriría mágicamente. Incluso sin mi presencia física. En el grupo, el silencio duró poco. Alguien empezó a reír con emojis de burla. Mi hermana mayor, Adriana, reaccionó como si mi actitud fuera un chiste de mal gusto. Dijo que era un ataque de nervios infantil. Más comentarios malintencionados surgieron de un primo lejano. Fue suficiente para que yo entendiera de una vez por todas. No era un momento de rabia pasajera de mi padre. Aquella era la verdadera cara de ellos. La máscara se caía al suelo. Ellos siempre fueron así cuando pensaban que yo me quedaría callada. Pensaban que yo bajaría la cabeza y aguantaría todo por la unión familiar. Pero ellos no se dieron cuenta de algo fundamental. No solo me expulsaron de una fiesta de cumpleaños. Me dieron exactamente lo que yo necesitaba para dejar de defenderlos ante mí misma. Me regalaron mi libertad. Antes de contar lo que pasó después y por qué su risa terminó más rápido que una tormenta de verano en el Mediterráneo, decime desde dónde estáis escuchando esta historia. ¿Qué hora es ahora mismo donde vivís? Cuando volví a mi coche, aparqué en una calle con árboles y no lloré. No llamé a ninguna amiga para desahogarme. Me quedé sentada. Sujeté el volante con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Miraba por el parabrisas a la gente entrando y saliendo de esa cafetería moderna. El mundo parecía seguir exactamente igual. Pero mi suelo había desaparecido por completo. La verdad desnuda es que ese mensaje no vino de la nada. No fue un rayo en un cielo azul. Mi padre siempre trató mi trabajo como un pasatiempo tonto. Decía que era algo para distraerme mientras no buscaba un empleo de verdad. Tengo una pequeña empresa de diseño de interiores y homestaging aquí en Valencia. No es algo pomposo o gigante como las inmobiliarias de mi padre. Pero es un negocio real. Es un negocio honesto. Construí todo yo sola. Cliente por cliente.
apartamento por apartamento. Subí escaleras cargando cuadros y catálogos pesados. Fueron fines de semana perdidos. Fueron madrugadas en vela haciendo hojas de costes. Me despertaba temprano con el ruido de las obras. Hice todo eso mientras criaba a 2 hijos pequeños. Intentaba mantener mi matrimonio con Manuel y mi casa en orden. Mi padre nunca llamaba a eso empresa delante de sus amigos del club de golf. Cuando estábamos a solas, era solo mi trabajito de decorar pisos. Mi hermana Adriana trabajaba con inmuebles de alto standing en Valencia. Ella era la favorita oficial de la casa. Ella vendía exactamente el estilo de vida que mis padres admiraban por pura vanidad. Zapatos de marca carísimos. Anuncios perfectos en revistas de lujo. Sonrisas ensayadas en eventos llenos de champán. Ella sabía exactamente cómo hablarle a mi padre para inflar su ego. Ella estaba de acuerdo con él de una forma estratégica. No parecía debilidad. Parecía complicidad. Mi hermana pequeña, Lucía, era más fácil de querer pero muy difícil de confiar. Ella huía tanto de cualquier pelea que era capaz de quedarse callada. Miraba al techo mientras me destruían delante de ella durante la comida del domingo. Después me mandaba un mensaje escondido por privado. Me decía que lo sentía mucho. Decía que no estaba de acuerdo con aquello. Pero nunca abría la boca para defenderme en público. Mi madre, doña Elena, siempre intentaba posar como la pacifista de la familia. Pero la verdad es que ella solo protegía a quien causaba el dolor. Nunca protegía a la víctima. Me decía que no me tomara las cosas como algo personal. Decía que papá era así. Un hombre de otra generación. Me pedía que yo fuera la más sabia. Me pedía que perdonara. En nuestra familia, ser sabia significaba hablar menos. Significaba ser conveniente e invisible. Significaba ceder siempre a los caprichos del patriarca. El conflicto de verdad empezó un año antes de ese mensaje. Mi padre decidió de forma autoritaria que yo debía fusionar mi pequeña empresa con un proyecto inmobiliario suyo. Quería que yo hiciera los interiores de un complejo de lujo donde él había invertido millones de euros. En el papel, lo hizo parecer una invitación generosa. Lo hizo parecer algo paternal. Como si finalmente me llamara para sentarme a la mesa de los adultos. Pero en el fondo, solo quería control total sobre mí. Quería mi buen gusto. Quería mi esfuerzo incansable. Quería mi nombre limpio cerca de su dinero para tener credibilidad. Pero todo tendría que ser a su manera. Con sus proveedores y con su estética anticuada. Cuando dije que no y expliqué con calma que valoraba mi independencia profesional, me miró con un desprecio profundo. Parecía que lo había ofendido en el alma. Después de eso, la persecución empeoró. Adriana dijo que yo era demasiado emocional. Dijo que era inmadura para tener un negocio serio. Mi madre me preguntó por qué siempre complicaba las cosas sencillas de la vida. Mi padre soltó que el orgullo era un lujo demasiado caro para alguien que ganaba poco como yo. Incluso hablaron de mi marido, Manuel. Él es profesor de historia en un instituto público y no vive obsesionado con el estatus o los relojes de oro. Para ellos, un hombre de verdad debería ser ambicioso y agresivo. Actuaban como si yo hubiera elegido la vida equivocada solo porque elegí una vida que ellos no podían manipular. Y fue exactamente eso lo que vi con claridad en aquel coche. Ellos no me odiaban por mi supuesto fracaso financiero. No estaban enfadados por mis errores. Ellos estaban llenos de rabia porque yo construí una vida sólida. Una vida que no les pertenecía a ellos. Una vida que no dependía de ellos para existir. Cuando llegué a casa, la decisión estaba tomada en lo más profundo de mi corazón. No iba a arrastrarme más por un lugar en su mesa. Manuel estaba en la cocina corrigiendo exámenes. Él se dio cuenta al instante por mi mirada de que algo grave había pasado. Le entregué el móvil en silencio absoluto. Él leyó el mensaje de mi padre. Leyó mi respuesta corta. Dejó el teléfono sobre el mármol con una calma que me dio paz. Él no me dijo que los perdonara. No dijo que la familia es sagrada. No usó frases hechas. Él sabía todo lo que yo pasaba. Él vio de cerca cómo me sonreían en la cara en Navidad mientras me despreciaban por la espalda. Me hizo solo una pregunta directa.
Me preguntó qué quería hacer yo ahora. No preguntó qué era lo correcto ante la sociedad. No preguntó cómo arreglar el ambiente para el cumpleaños de mi madre. Me preguntó qué quería yo, Beatriz. Me apoyé en la encimera y dije la verdad. Dije que no quería gastar ni un segundo más de mi vida intentando ganar el amor de personas que solo me respetan, cuando me anulo por completo. Manuela sintió con la cabeza. Me dijo bajito y con mucha ternura que dejara de anularme entonces. Eso fue todo lo que necesité oír. Sin dramas ni discursos heroicos. Solo el permiso mutuo para ser honesta conmigo misma y con el mundo. Pasé el resto de aquel día en un silencio productivo. No salí del grupo de la familia para no darles el gusto de una reacción explosiva. No bloqueé a nadie. No mandé esos textos largos de desahogo que ellos leerían en voz alta para burlarse durante la cena. Dejé que el silencio absoluto trabajara a mi favor. Dejé que ellos imaginaran por qué yo no estaba llamando llorando. Dejé que pensaran por qué no pedía perdón o intentaba explicarme. Abrí mi ordenador y llamé por vídeo a Sofía. Es una gran amiga de la universidad que trabaja en marketing digital de alto nivel. Ella siempre me decía que mi negocio parecía minúsculo en Internet comparado con el trabajo real que yo entregaba. Le dije que estaba lista para un nuevo comienzo total y agresivo en el mercado. Quería una web profesional. Quería vídeos de alta calidad de mis proyectos terminados. Quería un sistema de reservas moderno. Al final de la charla, ella ya estaba emocionada. Ya tenía un fotógrafo de arquitectura en mente y un plan de acción trazado. Por primera vez en ese día amargo, sentí algo vibrar más allá del dolor. Sentí que finalmente caminaba hacia adelante. Caminaba sin el peso de esas anclas familiares. Por la noche llamé a mi primo David. Él se había alejado de la familia Soler hacía años. Fue después de un negocio que salió mal por pura envidia interna. Nadie movió un dedo para ayudarlo en aquel entonces. Él vivía ahora en la zona de Denia, cerca del mar. Tenía algunas casas preciosas de alquiler vacacional. Me atendió con una voz acogedora. Me dijo una frase que nunca olvidaré. Me dijo que finalmente había despertado del trance. Solté una risa corta y aliviada. Le conté con detalle lo que pasó. Él me reveló que una de sus casas iba a quedar libre en exactamente 2 meses. Tenía 4 habitaciones amplias. Estaba en una calle silenciosa cerca de buenos colegios para los niños. Me dio un consejo de oro. Me avisó que no hiciera nada a medias. Me dijo que me fuera de verdad. Sin dejar cabos sueltos. Me quedé en el salón oscuro de aquel piso en Valencia. Miré la vida que Manuel y yo construimos con tanto cariño. Había juguetes esparcidos por la alfombra. Dibujos de colores pegados en la nevera. Mis carpetas de trabajo pesadas estaban en la mesa. Todo era sencillo. Pero todo fue conquistado con nuestro sudor honesto. Mi familia de sangre pensó que expulsándome de una cena de lujo me pondría en mi sitio de sumisión. No tenían ni idea de que yo estaba ocupada construyendo un lugar nuevo. Un lugar donde su aprobación tóxica simplemente no podía llegar. Y en esa misma semana, la cena que tanto planearon con mi dinero empezó a desmoronarse pieza por pieza. Se caía porque faltaba la persona que organizaba cada detalle logístico. Durante el mes siguiente, trabajé como nunca en mi vida. Sofía fue extremadamente rápida y eficiente. Cambió completamente la cara de mi empresa en el mundo digital. El fotógrafo profesional me acompañó en 2 proyectos que estaba terminando. Registró el antes y el después de una forma que parecía magia. En solo 3 semanas, los pedidos de presupuesto de nuevos clientes se duplicaron. Ya tenía trabajo agendado para los próximos 6 meses. Nuevos clientes de alto nivel me encontraban por redes sociales de forma orgánica. Una cliente específica me mandó un mensaje que me tocó profundamente. Dijo que me eligió entre varias decoradoras famosas porque mi trabajo parecía acogedor y real. Dijo que no era frío ni ostentoso como el de otros. Me quedé pensando en esa palabra todo el día. Acogedor. Significaba todo para mí en ese momento de transición. Mientras el negocio prosperaba, hice hincapié en no cambiar nada en mi vida personal online. Pero dejé de esconder mi felicidad sencilla. Publiqué fotos de mis hijos jugando en la arena de la playa de Valencia.
Publiqué a Manuel haciendo tortitas de plátano un sábado por la mañana. Mostré a los niños corriendo en el parque con las rodillas sucias y sonrisas grandes. Una vida real. Una vida firme y sin filtros de perfección. Eso parecía molestar a mi familia de Bétera más que cualquier ofensa directa. La primera en perder los papeles y mandar un mensaje fue Adriana. Escribió diciendo que se alegraba de que yo estuviera bien. Pero dijo que mamá estaba sufriendo mucho por mi ausencia. Dijo que yo estaba exagerando con el drama. ¿Os dais cuenta? No había ni un solo perdón sincero. Solo el tono arrogante y pasivo-agresivo de siempre. Actuaba como si yo fuera la única culpable de todo el malestar familiar. Leí el mensaje y no respondí nada. 2 días después, mi madre escribió un texto largo. Decía que no importaba lo que hubiera pasado aquel martes. Decía que ella seguía siendo mi madre y merecía consideración. Miré aquellas palabras y vi el centro del problema. En nuestra familia Soler, ser madre se usaba como una excusa eterna. Se usaba para causar heridas profundas y nunca tener que pedir perdón de verdad. Tampoco respondí. El día del cumpleaños número 60 de doña Elena finalmente pasó. No supe nada en tiempo real. Pero las noticias en familia siempre corren como la pólvora aunque intentes aislarte. Una semana después, Lucía me llamó casi llorando. Quería hablar. Confesó que la cena de cumpleaños fue un desastre completo. Dijo que el ambiente estaba pesado como el plomo y era extrañamente artificial. Los parientes más lejanos preguntaban por mí todo el tiempo. Todos sabían que yo era la cabeza detrás de la organización. De repente descubrieron en mitad de la noche que el salón reservado junto a la albufera había sido cancelado. Fue cancelado por falta de pago del resto de la reserva. Yo no completé el valor tras la ofensa de mi padre. Alguien preguntó quién había elegido el menú maravilloso que mi madre tanto elogió las semanas anteriores. La verdad inevitable apareció en medio de la mesa. Yo lo había hecho todo. Yo lo había planeado cada detalle. Yo había pagado la señal inicial de todo. Yo quería darle a ella una fiesta inolvidable por puro amor. Y después de que mi padre me humillara públicamente, simplemente retiré mi energía y mi dinero de la mesa. Lucía contó que mi madre intentó fingir que todo estaba bien. Pero su sonrisa desapareció antes del postre. Mi padre se quedó callado y enfadado el resto de la noche. Adriana se peleó con los camareros por cualquier tontería sin sentido. Fue una noche de puro fingimiento. Nadie allí estaba genuinamente feliz. Expulsaron a la única persona que realmente se preocupaba por ellos más allá de las apariencias. Leí el mensaje de Lucía 2 veces y guardé el móvil en el cajón. Durante muchos años fue fácil para ellos culpar de todo. Era fácil porque yo era quien mantenía los lazos apretados. Yo era quien cedía y arreglaba los estragos. Cuando dejé de hacerlo, la ilusión de la familia perfecta se derrumbó como un castillo de naipes. Lucía pidió desesperadamente verme. Acepté la invitación 3 días después en una cafetería tranquila frente al mar. Lejos de todo. Lucía parecía agotada emocionalmente. Intentó abrazarme con fuerza pero desistió ante mi postura firme. Se sentó. Me quedé esperando a que ella empezara a hablar. Yo no iba a dar el primer paso para ayudar a nadie a explicarse. Ella dio un suspiro largo y dijo que yo tenía razón en todo. No respondí. Me reveló que mi padre actuó totalmente solo con aquel mensaje de WhatsApp. Nadie se sentó en una reunión para decidir que yo no debía ir. Él simplemente decidió en su arrogancia de patriarca que si yo no obedecía sus planes de negocio, no era bienvenida en su mesa. Mintió en el grupo diciendo que era una decisión de todos solo para parecer un veredicto oficial. Quería aislarme más. Lucía admitió con los ojos bajos que sintió un miedo paralizante hacia él. Miedo a la lengua afilada de Adriana. Miedo a ser la próxima víctima de exclusión si abría la boca para defenderme. Confesó que pensó que yo volvería arrastrándome y pidiendo perdón. Pensó que lo haría como siempre para mantener la paz. Oír aquello dolió de una forma nueva. Me di cuenta de que yo misma les había enseñado que podían pisarme. Les enseñé que yo siempre volvería pidiendo migajas de afecto. Dijo que ahora mi madre pasaba el día llorando por las esquinas.
Dijo que mi padre decía a quien quisiera oír que yo estaba haciendo un drama infantil para llamar la atención. Adriana seguía diciendo que yo solo quería que todos se sintieran culpables para salir como la santa de la historia. Pero la frase de Lucía que cambió todo por dentro fue cuando dijo que ellos solo me querían de verdad cuando yo era útil y me quedaba calladita. Me apoyé en el respaldo de la silla y miré las aguas del Mediterráneo por la ventana. Aquella era la verdad más pura de mi existencia hasta ese momento. Yo era la hija que resolvía los problemas. La que aceptaba los golpes silenciosos y hacía que la fachada de la familia pareciera bonita. En el momento en que dejé de ser su alfombra de entrada, me convertí en un estorbo. Me convertí en un problema que había que eliminar. Lucía lloró de verdad esta vez. Pidió perdón 1000 veces por haber sido cobarde y haberse quedado callada mientras nuestro padre me atacaba. Creí en su sinceridad en ese momento. Pero algo fundamental ya había cambiado de forma irreversible dentro de mí. Entendí que yo nunca fui el problema de esa familia. Yo era en realidad la única pieza que impedía que todo aquello se derrumbara bajo el peso de su propia podredumbre. Salí de aquella cafetería sintiéndome ligera. No tenía ni un gramo de culpa en los hombros. No pensé más en cómo salvar aquella relación rota. Solo pensé en sacar a mis hijos lo más rápido posible de cerca de gente que cree que el amor es sinónimo de control y sumisión. Esa misma noche Manuel me vio en el garaje con una caja de cartón grande en la mano. Me miró a los ojos y preguntó si realmente íbamos a hacer aquello. Preguntó si íbamos a cambiar de vida. Confirmé con la cabeza con una certeza que nunca había tenido. Nos íbamos a Denia. A la mañana siguiente empecé a organizar la logística. Documentos de la empresa. Proyectos nuevos en la costa. Traslado del colegio de los niños. Llamé a mi primo David y las fotos de la casa nueva eran todavía más bonitas de lo que recordaba. Paredes blancas que reflejaban la luz. Ventanas enormes que daban al mar y un jardín grande con césped de verdad para que los niños corrieran. No era una fuga desesperada. Era el inicio de una vida nueva y auténtica. Lo resolvimos todo en silencio absoluto. Sin avisar. Manuel iba a terminar el curso dando clases a distancia o pediría la baja si fuera necesario. Nuestra paz valía más que el sueldo estable. Yo iba a terminar mis últimos compromisos en Valencia y empezaría de nuevo mi negocio de decoración en la costa. Allí el mercado de casas de vacaciones estaba explotando. Cada decisión que tomábamos parecía la pieza correcta de un puzzle que finalmente tenía sentido. Publiqué una foto de 3 cajas de mudanza apiladas en mi Instagram con una frase sencilla. Un nuevo capítulo empieza ahora. Adriana llamó 10 veces seguidas pero no cogí ninguna llamada. Mi madre escribió diciendo que oyó rumores horribles de que me iba a mudar y que estaba desesperada. Mi padre, fiel a su estilo, mandó un mensaje directo diciendo que estaba yendo demasiado lejos con este teatrito. Dijo que me arrepentiría amargamente cuando necesitara dinero. Ni una palabra sobre los nietos que no vería más con frecuencia. Ni una palabra de arrepentimiento. Solo el deseo enfermo de control de siempre. Aquel mensaje final solo me dio la certeza matemática de que estaba en el camino correcto. En las semanas siguientes nuestra casa de Valencia se fue quedando vacía. El ruido de nuestros pasos hacía eco. Vendí los muebles pesados que no pegaban con la playa. Doné pilas de juguetes y tiré recuerdos físicos que ya no me servían para nada. Solo servían para acumular polvo y rencor. Mis hijos se tomaron la mudanza como una gran aventura de piratas. Dibujaban monstruos y naves espaciales en las cajas de cartón. Reían alto mientras ayudaban a embalar los libros. A veces, en el silencio de la madrugada, sentía una punzada de tristeza en el pecho. No era por irme de la ciudad. Era por haber tardado 38 años en salir de un lugar emocional que me hacía tanto daño. La familia continuó la presión psicológica desde lejos. Adriana decía a los primos que yo estaba destruyendo la unión de todos por un simple malentendido tonto. Mi madre mandaba fotos antiguas mías de cuando era bebé para hacerme sentir una culpa aplastante. Mi padre llegó a llamarme niña mimada en un último correo electrónico. Me reí sola en mi cocina vacía. Después de todo lo que hizo, llamarme niña era la única arma mediocre que le quedaba en su arsenal. En nuestra última noche en Valencia nos sentamos todos en el suelo del salón vacío.
Los niños dormían profundamente en colchones hinchables en medio de la habitación. Manuel preguntó si estaba segura de la decisión. Preguntó si no había dudas. Miré aquellas paredes desnudas y me sentí más ligera que una pluma. Le dije con toda la convicción que no me iba por rabia. La rabia se pasa. Me iba porque finalmente entendí el precio altísimo que pagaba por estar cerca de ellos. Salimos de madrugada cuando el cielo todavía estaba oscuro. Manuel llevó el coche con los niños y el perro. Yo fui justo detrás en el camión de mudanza que llevaba nuestros sueños. Antes de subir a la cabina hice una foto del salón completamente vacío con la primera luz de la mañana, entrando por la ventana. Escribí en el post que a veces irse es la única forma de finalmente crecer y florecer. Dejé las llaves en el buzón del edificio y partí hacia la autopista del Mediterráneo sin mirar atrás ni una sola vez por el retrovisor. 6 meses viviendo en Denia cambiaron absolutamente todo en mi forma de ver el mundo. En Valencia me despertaba todos los días con un peso invisible en el pecho. Tenía una ansiedad latente. Aquí en la costa el aire era diferente. Era más puro y fresco. La casa era silenciosa y acogedora. Mis hijos hicieron amigos nuevos en el colegio en tiempo récord. Manuel estaba mucho más tranquilo y realizado con el trabajo remoto y el huerto que empezó a cuidar al fondo del jardín. Empecé mi negocio de decoración prácticamente de cero absoluto. Pero lo hice con una autoridad que no tenía antes. David me presentó a varios agentes inmobiliarios locales que necesitaban decoración para vender mansiones históricas frente al mar. Sofía mantuvo mi ritmo online impecable. Creó una marca fuerte de decoración con alma. Pronto estaba decorando casas de vacaciones para familias que querían alegría y verdad. No querían solo ostentación para que otros vieran. Para mi padre rico esto probablemente no sería considerado un éxito rotundo. Pero para mí, Beatriz, era la definición de estabilidad y propósito. Lo mejor de todo fue el espacio mental que gané. Sin fiestas de familia tensas donde tenía que andar con cuidado. Sin exigencias absurdas. Sin consejos que en realidad eran ofensas disfrazadas de preocupación. Claro que todavía oí algunos chismes que cruzaban la costa. Supe que mi padre decía a todos que yo tuve un ataque emocional inexplicable y que necesitaba tratamiento médico. Mi madre decía que cambié de repente como si un espíritu me hubiera poseído. Pero su versión mentirosa se cayó ante la realidad de los hechos. Sin mi presencia física y organizadora, la maquinaria de la familia Soler dejó de funcionar bien. La gente empezó a recordar con un poco de nostalgia que yo era quien siempre ayudaba a todos. Yo era quien escuchaba los desahogos sin juzgar. Yo resolvía los problemas de todo el mundo sin pedir nada a cambio. Algunos parientes lejanos me buscaron por mensaje solo para pedir disculpas por su silencio en el pasado. Adriana continuó siendo exactamente la misma persona de siempre. Demasiado orgullosa para admitir cualquier error de conducta. Lucía se disculpó varias veces por teléfono. Pero yo todavía mantenía una distancia cautelosa por pura seguridad emocional. Un día el destino jugó una carta y encontré a mis padres por puro azar en un supermercado aquí mismo en Denia. Yo estaba con mi hijo pequeño eligiendo frutas para la merienda. Oí mi nombre ser llamado al fondo del pasillo. No era un llamado cariñoso ni lleno de ganas de verme. Era aquella voz antigua y autoritaria que todavía intentaba dominarme por el tono. Miré hacia atrás y vi a los dos parados allí entre las estanterías. Mi madre parecía mucho más pequeña de lo que recordaba. Estaba más envejecida y con una mirada triste. Mi padre estaba apoyado en un bastón de madera oscura y con la cara enfadada de siempre. Mi hijo, sin entender nada, preguntó quiénes eran aquellas personas extrañas. Respondí con una calma absoluta que eran solo personas de mi pasado lejano. Mi madre empezó a llorar allí mismo en medio del pasillo de los cereales. Dijo que intentaron contactar de muchas formas. Dijo que necesitábamos sentarnos a hablar para arreglar las cuentas. Mi padre se quedó parado con esa aura de importancia esperando que yo cediera. Esperaba que le pidiera la bendición como hice durante décadas. Pero yo ya no era aquella mujer vulnerable y dependiente de aprobación. Miré bien al fondo de sus ojos uno por uno. Dije con toda la claridad del mundo que no guardaba odio ni quería venganza. Pero dije que mis hijos no iban a crecer en un ambiente donde aprendieran que el amor es sinónimo de control y manipulación.
No iba a enseñarles el arte de mendigar migajas de afecto de quien debería amarlos de forma incondicional. Dije con firmeza que no aceptaría más ser usada por conveniencia. No aceptaría mantener las apariencias de una familia perfecta de anuncio. Mi madre lloró todavía más fuerte. Mi padre, perdiendo la paciencia, apeló a la palabra sagrada familia. Yo respondí que precisamente por ser familia lo que ellos hacían era inaceptable. Cogí la mano de mi hijo, di la vuelta y me fui caminando tranquilamente. Nadie vino detrás de mí esta vez. Y fue exactamente allí, en aquel parking de supermercado, donde me di cuenta de la mayor victoria de mi vida. Por primera vez en 38 años salí de una conversación con ellos sintiéndome grande e íntegra. Salí con una claridad que ningún dinero o estatus podría comprar jamás. Aquella noche, mientras los niños jugaban en el salón y el olor a café fresco invadía la casa, pensé en algo. Pensé en cómo pasé la vida entera queriendo desesperadamente que ellos cambiaran. Quería que me vieran de verdad. Pero esperar que el otro cambie para que tú seas feliz es la forma más cruel de traicionarte a ti misma. El gran aprendizaje de esta historia amarga no es que un día ellos finalmente te valorarán. El aprendizaje real es que tú dejes de dar tu valor precioso a quien no tiene ni la menor idea de lo que significa. Yo no me fui para castigar a nadie ni para causar sufrimiento. Me fui para proteger mi paz y la salud mental de mi nueva familia. Proteger a mis hijos de este ciclo maldito de toxicidad no es un acto de egoísmo. Es un acto de amor profundo. Algunas familias existen para enseñarnos sobre la unión verdadera. Otras lamentablemente solo sirven para mostrarnos el precio alto que el amor nunca debe costar a un ser humano. Mi padre pensó sinceramente que quitándome de una cena de cumpleaños me pondría de nuevo en mi sitio de insignificancia. Al final me hizo un gran favor. Me mostró que en aquella familia no había lugar para la Beatriz real si yo no aceptaba desaparecer para el mundo. Entonces, con mis propias manos y con la ayuda de quien realmente me ama, creé mi propio lugar en el mundo. Lo hice basándome en mi verdad más profunda y no en un deseo infantil de venganza. En el canal de Revinga Necrol nuestro equipo se dedica a crear historias ficticias profundas y envolventes que no solo capturan la atención sino que también llevan significados de vida fundamentales para nuestro crecimiento personal. Cada trama es pensada y creada con un propósito educativo e inspirador para compartir con el gran público reflexiones y experiencias reales en las que es muy fácil reconocerse. Esta historia sirve como un recordatorio poderoso de que el autorrespeto y el establecimiento de límites saludables son la base innegociable de cualquier relación humana. Nos enseña de forma práctica que el amor verdadero no debe nunca exigir humillación ni la pérdida de nuestra propia personalidad y esencia vital. Al recorrer este camino de descubrimiento, cada uno de nosotros puede y debe reflexionar sobre la importancia vital de elegir siempre a favor de la propia tranquilidad y la dignidad personal.